La lingüística es una disciplina que consiste en analizar textos, pero en esos análisis se permanece en el lenguaje. En cambio, la filología es una serie de textos, de análisis que se les hacen a los textos, pero se va más allá del lenguaje. Se descubre pues el espíritu del lenguaje. Y precisamente en esto se diferencia también la filología de la etimología, porque allá se queda uno en los étimos, en las raíces de las palabras, y en la filología se busca el espíritu del pueblo, la cultura del pueblo donde el texto fue escrito. Entonces, ahora estamos viendo la diferencia de filología con la lingüística y con las etimologías. Sí. Ahora sí volvemos a lo de los métodos filológicos que vienen a auxiliar al historiador. Y entonces, unos son, decía, diacrónicos y otros sincrónicos. Día es en griego a lo largo de, y cronos es tiempo. Entonces los métodos diacrónicos ayudan para encontrar una explicación de los cambios que el texto ha sufrido a lo largo del tiempo. Y los métodos diacrónicos todos son críticas. Y así tenemos que a un texto se le puede hacer un estudio, un análisis de crítica literaria. También un estudio de crítica histórica. Otro de crítica de las formas. Otro de crítica textual. Y entonces, pues hay una diferencia en estos métodos diacrónicos. Digamos, por ejemplo, en el método de, digamos, la crítica literaria, pues ahí se van a analizar frases, oraciones, como partes de un todo, o sea, de un texto escrito. Y en la crítica de las formas se hará un análisis de dichos, también de frases que circulaban en la sociedad en el tiempo, más o menos en el tiempo en que el texto en cuestión fue escrito. Así. Y en la crítica de las fuentes se hará un estudio para encontrar precisamente obras que han influido de algún modo en aquel texto. O sea, allí hay una intertextualidad. Y así pues, allí en el juego vamos, en las copias que les envié, ayer, para el estudio de estos métodos diacrónicos, ustedes encontrarán un esquema
¿sí? ¿Por qué no decirlo? Allí, digamos, en Winweren, eso es lo que les ofrezco, un texto muy esquemático. Se enumeran los distintos métodos, o vamos, las críticas filológicas, y pues casi nada más se nombran, viene muy poquita explicación. Pero eso sí, vienen ejemplos de cómo se aplican. Y son ejemplos de estudios bíblicos. El estudiante avispado, despierto, inquieto, inmediatamente va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué textos bíblicos? ¿Por qué no textos que podríamos llamarlos de carácter histórico? Bueno, porque la filología se desarrolló sobre todo desde el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, a partir de estudios bíblicos. Entonces, los análisis que se hacen allí, es decir, en esa documentación que les subimos a la plataforma, son ejemplos. Y lo que se hace con los textos bíblicos se puede hacer con textos no bíblicos. Ahora sí que documentos que ustedes encuentren, narraciones, en fin, discursos. De modo que esa es la verdad de por qué los textos son de estudios bíblicos. Pero no, la filología, cuando yo digo, se desarrolló en el siglo XIX y sobre todo en el XX, pues estoy diciendo que ya existía desde antes. Es como, digamos, por ejemplo, la filosofía de la historia. Pues eso ya existía desde la antigüedad, pero no se llamaba así. O sea, yo me refiero a la filología como una disciplina moderna y relativamente nueva, ¿sí? Pero digo que está ya desde antiguo porque pues encontraremos elementos que pues sabemos que están allí, es decir, en la teoría desde principios de nuestra era. Por ejemplo, eso de los sentidos que tiene un texto bíblico, pues eso viene de Orígenes. Imagínense, Orígenes, el de las hexaplas bíblicas, de tiempos de San Jerónimo, no, o sea, pero entonces los sentidos bíblicos se aplican también en el análisis de otros textos no bíblicos. Vean, por ejemplo, el sentido literario. Pues se encuentran en la Biblia, claro, en un texto, digamos, por ejemplo, de San Lucas. Sí, o de San Juan, o de una de las cartas de San Pablo, como pues una de los dirigida a los corintios, digamos. Bueno, pero el sentido literal se puede hallar en cualquier otro texto. Igual, el sentido pleno, pues sí se puede atender un texto bíblico y decir, sí, este texto es corto, y para interpretarlo hay que tener en cuenta toda la Biblia, no nada más este párrafo. Pues ese mismo criterio se puede aplicar en el estudio de cualquier texto, aunque no sea bíblico. Claro, porque estamos en filología, una disciplina científica que viene, como decíamos, en auxilio de la historia. A ver, entonces, tú tienes tu documento que vas a analizar.
o sea, un texto. Es amplio, pero atiendes un párrafo. Entonces, para entender ese párrafo, para comprenderlo mejor, vas a verlo como parte de un todo, como parte de todo aquel libro, porque en realidad es un libro, imagínate. Y el sentido espiritual. No, pues claro que en un texto bíblico se puede hallar el sentido espiritual, pero en relación al plan de salvación que se encuentra ahí en la Biblia. Y entonces hay una relación también con la cultura judía, y en el caso de las cartas de San Pablo, pues con la cultura hasta grecorromana. Y entonces, pues hay que buscar ese sentido espiritual. Pero si tu texto no es bíblico, es una narración, es un documento muy histórico, pues entonces ahí también vas a hallar un espíritu, o sea, una cultura, o si quieres hasta varias culturas que están detrás de aquel escrito, así. Y pues vamos a seguirle, porque les he estado hablando de los métodos diacrónicos de la filología, que ya les dije que todos son críticas, y todo esto de los sentidos de Orígenes fue nada más para decirles que lo que se aplica ya en estudios bíblicos se puede aplicar en estudios no bíblicos, o sea, a cualquier documento, a cualquier texto. Pero bueno, eso ya está claro, según creo yo. Ahora veamos que en la filología también hay métodos sincrónicos. En griego es con, y ya dijimos, cronos, tiempo. Entonces quiere decir con el tiempo. Entonces, en los métodos sincrónicos se trata de puros análisis, ya no críticas como allá. Análisis estructural, análisis narrativo, análisis semiótico. Y el análisis semiótico incluye análisis sintáctico, análisis semántico y análisis pragmático. Y ustedes saben, cuando tratamos de la semiótica, nos estamos refiriendo a la teoría de los signos. Y entonces, la semiótica se divide en tres partes: sintáctica, semántica y pragmática. Pues por eso hay tres clases de análisis semióticos, ¿sí? Así, respectivamente. Y entonces, el estudiante avispadito, despiertito, listito, va a preguntar inmediatamente: ¿y cómo se hace un análisis semiótico? Pues entonces yo le voy a responder también inmediatamente. Un análisis semiótico es un estudio de los signos que vienen allí en tu texto. Pero ¿cómo aparecen esos signos? Pues hay unos signos que son cósmicos y otros que no son